Buenas noches. Honorable Presidenta Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, señores ministros de Estado aquí presentes, honorable Presidenta de la APEDE, Julia de Santis, estimados expresidentes de APEDE y asociados presentes, señores y señoras, me toca a mí presentar a nuestro invitado de honor esta noche, el licenciado Carlos Nejos Tudela, reconocido líder empresarial, político y deportivo peruano. Dirigió la organización y desarrollo de los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, en el que tuvo que enfrentar grandes retos para la construcción de la infraestructura necesaria, la organización de los eventos y su seguridad, con un presupuesto de más de 1.200 millones de dólares. Logró finalizarlo a tiempo con un superávit de 300 millones de dólares. Los Juegos de Lima han sido catalogados como los mejores de la historia de estos Juegos. Felicidades, Carlos. Fue nombrado empresario del año 2021, el premio de IPAE 2021. IPAE equivale a la APEDE de Perú, por su trayectoria en gestión de proyectos públicos y privados, principalmente en el deporte y el comercio. Además, recibió el premio a Emprendedor Peruano del Año durante la Semana Mundial del Emprendimiento en el 2019. Actualmente lidera Ingeniería Corporativa S.A., el Partido Popular Cristiano y la Asociación de Centros Comerciales del Perú. También es director de la Asociación de Fundaciones Sin Fines de Lucro del Perú. Ha ocupado posiciones de alto nivel tanto en el sector público como en el privado. Fue gerente financiero del Banco Agrario y gerente general de COFIDE, que es la entidad financiera del Estado para el desarrollo de proyectos públicos y privados de infraestructura, y ha sido director o gerente general de reconocidas empresas privadas como Bata, Grupo Vice, Banbif y el Grupo Manasa Gildemeister. Fue creador de la Mega Plaza, el primer centro comercial en una zona popular del país, en el norte de Lima, transformando la dinámica comercial y social de esa zona. A nivel académico, es bachiller en Ciencias Administrativas por la Universidad de Lima. Posee 2 maestrías en Administración de Empresas y Negocios Internacionales en Estados Unidos, además de un diplomado en Finanzas Públicas por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ha presidido la Federación Peruana de Surf y lideró el exitoso Torneo de Lima 2019, donde el Perú campeonó. Fundó el Instituto Gestiona Perú para compartir sus aprendizajes con la gestión pública. Su trayectoria ha sido distinguida con la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, por su labor en los Juegos Panamericanos y la Medalla de la Ciudad de Lima, entre otros reconocimientos por su aporte al desarrollo del país y a la iniciativa privada. Carlos es casado con Patricia Rodríguez Larraín y tiene 5 hijos. Bienvenido a Panamá, don Carlos Nejos. Gracias, Fernando. He visto que te has metido a Google y has escudriñado mi vida. No, primero, muy a gusto de estar aquí con ustedes. No es la primera vez que estoy en Panamá y procuraré estar más de una vez.
Y bueno, empezaré con los saludos. Estimada señora Yulia de Santis, presidenta de APEDE, ministros y autoridades presentes, expresidentes y miembros de la Asociación de Empresas presentes, miembros de la Corte Suprema, embajador del Perú, Mario López, señoras y señores. Primero, felicitar a Panamá por la gran noticia que hoy día me enteré muy temprano porque me fueron a entrevistar, y la periodista que venía un poquito retrasada, pero que había estado siguiendo la reunión esta, ¿no? Donde se devolvió a Panamá lo que tenía que tener, y además es casi como un grado de inversión adicional, ¿no? Porque realmente ser considerado, Panamá siempre ha sido una especie de centro financiero. Me acuerdo cuando estaba en la Corporación Financiera de Desarrollo, ya hace algunos años, era obligado venir a Panamá a conversar con la banca internacional radicada aquí en Panamá. En fin, yo me siento muy honrado de haber sido invitado a este importante evento anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos, que es el equivalente, como bien lo ha dicho Fernando, con el Instituto Peruano de Acción Empresarial, conocido como IPAE, que tiene ya varios años de funcionamiento. Y así como ustedes se reúnen todos los años para tratar diversos temas, también los empresarios peruanos nos reunimos anualmente para escuchar a nuestros invitados internacionales, políticos, académicos y empresarios, para sacar nuestras propias conclusiones de las buenas ideas e importantes aportes que nos transmiten nuestros expositores. Este año, por ejemplo, estas reuniones se llaman CADE, Conferencia Anual de Ejecutivos, ¿no? Y creo que es igual acá también. No sé quién copió a quién, pero este año, como el próximo año vamos a tener elecciones, los candidatos a la presidencia de la República van a tener una oportunidad para dar sus mensajes. Cuando Fernando Aramburu me llamó para venir a Panamá, no lo dudé en absoluto. Siempre es conveniente un buen pretexto para estar en este lindo país, sobre todo cuando uno siente el calor de su gente, que conversando con Fernando empezaron a salir también una lista de parientes comunes y amigos en común. Probablemente nos habremos cruzado en Lima en algún momento de nuestras vidas, porque somos contemporáneos y nada, frecuentamos los mismos ambientes. La primera vez que estuve en Panamá fue en el año 73. Yo estudiaba en Southern Methodist University y bueno, mi padre era ejecutivo, abogado de Brandny Fairways, y yo viajaba pues con pasajes de cortesía, ¿no? Y saliendo, o sea, en el aeropuerto de Miami me dijeron, bueno, la escala era Miami, Panamá, Lima, y me dijeron, corres el riesgo de no, de quedarte en Panamá. Y bueno, dije, me lo corro, ¿no? Y ahí, pensando, tenía mi libretita. Bueno, llegué, prácticamente creo que en esa época estaba Torrijos, y creo que los trámites de visa eran bien complicados. Y llamé a un amigo panameño que estaba estudiando en la misma universidad que yo, que es Antonio de Ruz, ¿no? No sé si está por acá, pero en todo caso se lo dicen. No, y lo llamé y le dije, oye, estoy varado en el aeropuerto. Le dijo, no te preocupes. Me vino, no sé qué hizo, me sacó del aeropuerto, me llevó a su casa, me llevó a visitar el canal, a recorrer la ciudad, y se aseguró que estuviera en el vuelo de regreso a Lima, ¿no? Esto es, esa fue mi primera vez aquí en Panamá, y luego ya he venido también por otros motivos, ¿no? Y bueno, el hijo de Antonio también lo conocí, porque yo también era miembro del Consejo Consultivo de mi universidad en Estados Unidos, y bueno, hubo una reunión aquí en Panamá.
En fin, ahora me han invitado para exponer sobre la libertad económica. Libertad, dice el presidente, sí, la libertad tiene que ser en todos los ámbitos. La libertad y la democracia son las bases para el desarrollo, ¿no? Y a propósito con esto he preparado una presentación que es hecho en conjunto por el Instituto Peruano de Economía, ¿no? Que es liderado por un amigo mío que es miembro del directorio del Banco Central. Ahí discutimos y prepararon una excelente presentación, ¿no? También he tenido aquí la oportunidad de estar en más de una vez en reuniones, convenciones, el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin. Y para poder enfocarnos en qué es lo que ha pasado, hay que ir un poquito hacia atrás en la historia reciente, no tan reciente, ¿no? Pero en los años 80, muchos de nuestros países estaban enamorados del modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, el caso estaba Raúl Prebisch, que era un economista argentino, ¿no? Que después fue presidente, secretario general de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que hablaba del centro y la periferia. El centro eran los países grandes y la periferia eran los países que vivíamos alrededor de esto. Este modelo de sustitución de importaciones ya fue largamente superado pues, por la tecnología, la realidad y la globalización, ¿no? Ya ahora nadie habla de sustitución de importaciones, o se escucha eso, sí, en algunos sitios retrógrados de nuestros países que dicen no, que la industria, que tienen que producir nuestros propios automóviles, etcétera, cuando ya hemos pasado por esa etapa y realmente no la pudimos superar. También en el año 82 hubo la crisis de la deuda, cuando el ministro de Hacienda y Crédito Público de México, don Jesús Silva Herzog, salió y declaró que México se declaraba en default, o sea que no podía pagar su deuda. Entonces muchos de nosotros, yo estaba en esa época en COFIDE, en el sector público, dijimos, no, este es un tema de México. Y de repente pues empezó a caer Chile, empezó a caer Argentina, empezaron Colombia, Brasil, Perú, por supuesto, ¿no? Y fue como una pandemia, ¿no? Al principio nadie creía que nos iba a tocar y realmente esto nos afectó a todos. Y cuando se investigó qué había detrás de esta crisis, bueno, los países estábamos sobreendeudados. ¿Por qué? Por financiar el sector público, por financiar los proyectos estatales, por los gastos militares, ¿no? Y el déficit fiscal, que realmente pues, el acceso fácil al dinero no había problema. Me acuerdo que antes del 82 uno iba a las reuniones del BID, Banco Mundial, y los bancos lo perseguían a uno para darle crédito. A partir del año 82, después de lo de Silva Herzog, los mismos banqueros nos perseguían, pero para cobrarnos. Entonces, no hay que olvidarnos. Y sí, aquí hubo un problema de culpabilidad compartida, ¿no? Los bancos por prestar y los países por recibir ese dinero. Eran los bancos comerciales, ¿no? El famoso Club de París de los gobiernos, el Banco Mundial, BID, etcétera, eran los que nos estaban prestando y había que sentarse a negociar con todos esos países, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones? Chile ya se había adelantado en privatizar muchas de las empresas públicas y en cerrar la brecha con los famosos Chicago Boys, ¿no? Y con estas ventas de empresas públicas se hizo caja y se empezó a
frenar el drenaje que había en nuestra economía, ¿no? En el caso del Perú, ya esto fue a partir del año 90 con Fujimori, 92, se vendió la compañía peruana de teléfonos en $2.000 millones. La gente decía, wow, esto es una cantidad de dinero muy, muy importante, pero a partir de ahí los países empezaron a darse cuenta pues, que no podían vivir eternamente del crédito fiscal y tampoco podían conseguir los recursos de inversión porque no daban la tranquilidad al inversionista extranjero para tratarlos a los inversionistas, darle la seguridad pública, que tengan justicia, etcétera, ¿no? Cuando tengan sus discrepancias. Esto empezó a cambiar, pero lo que es importante que el rol del Estado. El rol del Estado es atender las necesidades fundamentales, es preocuparse por la educación, preocuparse por la seguridad pública, por impartir justicia y por el tema de la salud, ¿no? Y ahí tomamos un poco el ejemplo de Ludwig Erhard, que fue canciller, presidente de Alemania, ¿no? Porque no era canciller, porque fue el autor del milagro económico de Alemania, que los alemanes implantaron la economía social de mercado. ¿Y qué necesita? Hay una frase que más o menos sintetiza todo esto, se necesita tanto sector privado como sea posible y tanto sector público como sea necesario. El rol del Estado tiene que ser subsidiario. Y vamos a ver un poco más adelante en la presentación cuál es en la Constitución peruana, cómo se ha incorporado eso. Nuestros países están sobrediagnosticados, sabemos de qué nos vamos a morir, sabemos qué tenemos, pero estamos subgerenciados, ¿no? Necesitamos jefes de Estado que hagan más y discutan menos. Se necesita un Estado fuerte y ágil, no gordo ni lento y menos corrupto. Un Estado que se adelante a los hechos y que esté al servicio del ciudadano en lugar que sea al revés. Y esto no solamente ha sucedido en mi país, sino esto lo ve uno en todos los países, o sea, al menos de nuestra región, ¿no? Y claro, en mi vida como Fernando Abueliado, ¿no? He pasado sector público, sector privado, he hecho gestión deportiva. Bueno, los Panamericanos no fueron nada fáciles, pero felizmente salieron bien, ¿no? Si no, no estaría acá sentado, o parado, mejor dicho, ¿no? Pero en el caso del Perú, por ejemplo, nosotros pasamos una temporada, varios años bien difíciles. Fue toda la década del 80 que era un caos. Tuvimos terrorismo, hiperinflación, recesión, inseguridad, bombas que reventaban. Uno salía a las 7 de la noche de su oficina y de repente sentía una bomba, ¿no? ¿Y dónde fue? Y toda la ciudad se apagaba. No sabíamos, el celular pues casi no existía, no sabíamos cómo estábamos en casa, a veces prendíamos la radio, en fin. Tratábamos de llegar a tiempo a la casa y saber cómo estaban nuestros hijos. Nuestros hijos, muchos estuvieron traumados por los apagones y estas bombas, ¿no? Y muchos peruanos emigraron, se fueron a otros países. Algunos regresaron y otros no. Yo tengo 3 hermanos de 7 que somos, 2 y medio viven fuera de Perú, ¿no? Hay una hermana que viene y va, ¿no? Pero para luchar contra el terrorismo se necesitó mucha inteligencia, porque el enfrentamiento, digamos, de guerrilla, etcétera, eso era desgastante. Y felizmente funcionó la inteligencia de una manera muy eficaz y se logró capturar a los líderes terroristas, ¿no? Y muchos aún siguen en la cárcel, otros se murieron y en fin. Hay algunos que han salido que hay que ver cómo hacemos. Bueno, pero
una de las cosas que se logró es también empezar un proceso de privatización de las empresas, ¿no? Con Fernando compartimos y han habido casos muy parecidos a lo que él tuvo que pasar, empresas del sector eléctrico, empresas mineras, otras había que desaparecerlas. Lo único que no se alcanzó a privatizar fue Petroperú, que es una empresa que nos sigue generando varios problemas. Bueno, pero el peruano, a pesar de todas las cosas, el Perú ha podido salir adelante, ¿no? Y uno de los casos, bueno, la pesca y la minería se rescataron, regresaron al sector privado, pero sí cabe mencionar es el boom agrícola. Donde antes había desierto, hoy día hay irrigaciones y de casi no exportar nada en agricultura moderna, este año vamos a exportar más de 14.000 millones de dólares en arándanos, otro tipo de berries, espárragos, paltos, naranjas, en fin, una gran cantidad y diversidad ¿cómo se llama?, de productos agrícolas. Se han concesionado carreteras, se han concesionado puertos y se han concesionado aeropuertos. El puerto de Chancay, que ustedes muchos deben haber escuchado, no es una concesión, es una iniciativa privada de un señor que era pesquero, que su empresa quedaba en Chancay y se dio cuenta que el fondo del mar tenía pues 20 metros por lo menos, y se dieron cuenta que ahí se podía hacer un puerto que digamos sea mucho más importante y que permitiera la conexión directa con China, y un puerto que no existía en el Pacífico Sur para seguir creciendo. Entonces, la economía peruana empezó a crecer, ¿no? Hoy día nosotros tenemos tratados de libre comercio que llega a 160 mercados en el mundo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, claro, el 35% de nuestras exportaciones son a la China. Estados Unidos ha bajado a 13%, la Unión Europea es 11%, la India, con quien se está tratando de negociar un acuerdo de libre comercio, es 6%, Canadá tiene 5%, y al resto, América Latina y otros países, es aproximadamente el 30%. Nosotros exportamos aproximadamente 80.000 millones de dólares, vamos a exportar este año, ¿no? Algunos números del Perú, ¿no? Bueno, todavía a pesar del gobierno que tenemos, hemos mantenido el grado de inversión que ha costado trabajo, pero nuestros números, nuestras reservas internacionales, ahora, julio, son 88.700 millones. La inflación en los últimos 12 meses ha sido de 1.7%. Se espera tener una inflación de 2.3%. El tipo de cambio es estable. Tan es así que la gente prefiere ahorrar en moneda nacional que en moneda extranjera, que en dólares, ¿no? La tasa de interés de referencia del Banco Central es 4,5%, ¿no? El Producto Bruto Interno son 300.000 millones de dólares y el peso de nuestra deuda externa sobre el PBI es de 33,4%. Entonces, este año pensamos crecer aproximadamente al 3%, que si el Perú desarrollara todo su potencial podría crecer hasta 5%, o sea, generando más libertades, menos trámites, y hay aquí algunos temas puntuales que tocar, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, que es importante. Hay el componente del narcotráfico, el sicariato y la minería ilegal. Lamentablemente hemos tenido la llegada de muchos ciudadanos venezolanos, es casi 1,5 millones, y claro, 4% de ellos se calcula que son personas al margen de la ley, pero con procedimientos pues, mucho más
drásticos que los que el delincuente peruano tenía, ¿no? Antes no había sicariato. Tenemos un problema de institucionalidad que tenemos que resolver. Hay que reducir el poder ejecutivo. Estaba escuchando, nosotros también tenemos un Ministerio de la Mujer, un Ministerio del Ambiente, ¿no? Hay muchos ministerios que se podrían reducir y ser más eficientes, ¿no? Para no duplicar la cantidad de puestos administrativos que existen en todos ellos. La informalidad es 70% de nuestra economía. Tenemos ahí un tema que resolver, por ejemplo, con los alcaldes para poder, digamos, trabajar y mejorar los trámites, y el tamaño del Estado se tiene que reducir tremendamente. Pero lo más importante ahora que vienen las elecciones es saber elegir. O sea, si no elegimos bien, estamos condenados a repetir la mala experiencia que tuvimos cuando se eligió al señor Castillo, el señor con un sombrerito que apareció 15 días antes de las elecciones y ganó la primera vuelta con 18% y con el antifujimorismo logró ser presidente. En fin, yo tengo aquí algunos números, si me permiten, para ver. Espérese. Ya. Algunos. A ver, aquí en este cuadro, en el eje vertical, es el índice de libertad económica, que 100% es. Gracias. 100% es la máxima libertad. Y en el eje horizontal, ustedes ven el PBI per cápita. Y si se dan cuenta, ¿no? Los países, digamos, que tienen un mayor grado de libertad económica, también tienen un mayor grado de desarrollo. O sea, el PBI per cápita es mayor. Aquí había un error que corregí un cuadro, pero en lugar de decir es menor a mayor, ¿no? Entonces ustedes ven, por ejemplo, que países como Suiza, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, ¿no? Panamá, Chile y, bueno, Perú, digamos, empezando a tener mayor grado de libertad, ha ido desarrollando, ha ido creciendo de una manera importante, ¿no? Ecuador está por despegar, Argentina espero que mejore en su posición, pero los países pues que en nuestro caso usaban como ejemplo Bolivia, Venezuela, etcétera, tienen poca libertad y poco crecimiento, ¿no? Y el caso de Corea del Sur, en los años 61, 62, el Perú estaba más desarrollado que Corea. Corea acababa de salir de la guerra y los coreanos hicieron un gran esfuerzo y se han colocado, pues, tienen uno de los niveles de ingresos per cápita más altos y tienen mayor grado de libertad. Entonces, esto de alguna forma ratifica lo que muchos pensamos, a mayor libertad, mayor posibilidad de crecimiento económico, ¿no? Aquí es, ¿qué pasó en el caso de Perú, ¿no? En relación al Producto Bruto Interno, digamos, con las empresas públicas, ¿no? Digamos, el porcentaje de pérdidas de las empresas públicas ha sido bien casi 5% en el año 88, ¿no? Porque, digamos, generaban pérdidas que obligaban al Tesoro peruano a pagar a estas empresas públicas. Esto se fue reduciendo con la privatización y prácticamente la única empresa importante que no se alcanzó a privatizar
es la Petróleos del Perú, ¿no? Acá esto es lo mismo, pero en millones de dólares al año 2024. Y vuelvo al caso de Petroperú, ¿no? Que ha generado resultados negativos entre el 2013 y el 2023 de 6.800 millones de dólares y ha tenido un apoyo financiero de 6.000 millones de dólares. Y le están dando vueltas y vueltas y no se agarra el toro por las astas, ¿no? Tenemos una presidenta que viene de la izquierda, que ha tratado de correrse al centro y que, digamos, lo que le interesa, y bueno, no sabemos si es mejor que se vaya o no se vaya, pero ya estamos tan cerca de las elecciones que de repente tenemos que aguantarla hasta el final, pero que por favor no haga nada, sino que nos lleve así piloto automático a destino, ¿no? Porque si no, esto se puede poner más complicado, ¿no? Bueno, la crisis que atravesaba el Perú en el año 90 requirió de un ambicioso programa de estabilización, ¿no? Yo recuerdo que digamos, fue en agosto del 90 que salió el ministro de Economía de entonces, ¿no? A dar un discurso para dando el ajuste económico, o sea, de un solo round, no a la Argentina que lo hizo en 2 o 3 etapas, liberaron toda la economía. Tuvimos, creo que en un solo día, como 300% de inflación, pero ya luego de ese shock que fue bien fuerte, ya la economía empezó a recuperarse. Aquí algunos ejemplos entre la Constitución del año 79 y la del año 93, que creo que fueron vitales, que es lo que llamamos el capítulo económico, que la izquierda ha estado R con R en que quiere cambiarlo, porque quiere poner, digamos, regresar a las empresas públicas, ¿no? Yo lo escuchaba al señor Castillo, ¿no? Que Aeroperú, que las banderas del Perú, ¿no? Debería estar por los cielos, ¿no? Bueno, ese orgullo, pues, más nos interesa que la gente coma, pues, y que esté sana. Entonces, primero era la autonomía del Banco Central de Reserva. Decía antes que el Banco Central es la persona jurídica de derecho público con autonomía dentro de la ley. En el año 93 se cambió esto, que el Banco Central tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. O sea, no de la ley en general, sino de su ley orgánica. Y el banco está prohibido de conceder financiamiento al erario. O sea, a partir del año 93, el Banco Central nunca más financió al Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo se ha mantenido reduciendo y ajustando el déficit y emitiendo deuda, ¿no? Que ahora vemos está muy al nivel, o sea, está al 33% de su PBI. El rol subsidiario del Estado, que creo que es muy importante. Decía, el Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país. Claro, así yo creo cualquier cantidad de empresas. Ahora dice, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. O sea, tiene que haber una justificación muy importante para que por una ley ejerza un rol subsidiario. Apertura de inversiones. El Estado autoriza, registra, supervisa la inversión extranjera directa. En el artículo 63 de ahora dice, la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. O sea, panameños que vayan a invertir son tratados igualitos que peruanos que invierten, ¿no? Y la libertad de contratación. O sea, toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos. La ley regula el ejercicio de esta libertad para salvaguardar los principios de la justicia y evitar el abuso de derecho. Suena bonito, pero no funcionaba. Ahora los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. O sea, no se puede, digamos, por ley, si alguien
digamos, firmó un contrato, ese se tiene que respetar. En fin, a ver, no sé, el siguiente cuadro. Ahí está. Bueno, rápidamente, en cuanto a reformas estructurales, ¿no? El índice de reformas estructurales según países seleccionados del 85 al 2009. O sea, Chile ha sido el país que más reformas estructurales ha logrado, le sigue el Perú, después Brasil, después Colombia, México y Venezuela, ¿no? Pero el hacer reformas estructurales cuesta y no está exento de, digamos, de que los políticos de izquierda ataquen, digamos, argumentando conveniencias, porque esto, o que es amigo, como decía el presidente, ¿no? No, aquí las reformas estructurales tienen que hacerse sí o sí. Y este es el índice de reformas estructurales que se hicieron, digamos, como, por ejemplo, en el comercio, se abrió el comercio totalmente. La parte laboral sí es una tarea pendiente, ¿no? Porque hay mucho excesivo proteccionismo y salir de gente es complicado. Y, bueno, privatizaciones, nos queda la grandaza que es Petroperú y la liberalización financiera. O sea, la tasa de interés es libre, se puede prestar en moneda nacional o en cualquier otra moneda, el dólar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay un trabajo pendiente en la parte tributaria. Acá, digamos, esto es la inflación anual promedio. Vemos que del 83 al 93, Panamá ha sido, digamos, el país con promedio de inflación más baja en la región, ¿no? Después Chile, 20%, Paraguay, etcétera. Perú estaba ya penúltimo, ¿no? Último Brasil, y hoy día ya digamos, se ha revertido. Bueno, Panamá sigue teniendo una inflación baja, Perú podría terminar con el índice de inflación que ha terminado, que tiene Panamá, y lamentablemente Venezuela ha reemplazado a Brasil, ¿no? Y eso es importante porque la inflación le roba dinero a los pobres, ¿no? En fin, espérense un ratito. Bueno, este es el PBI de los países, digamos, Chile del 79-92 fue el que más creció, Perú estaba muy bajo, Panamá estaba cuarto, en 93 al 24, Panamá promedio de 5.4, Perú 4.3, ¿no? Y después sigue Chile, Bolivia. Bueno, es probable que ya Bolivia caiga sustancialmente este año, y bueno, Argentina va a pegar un salto importante, ¿no? Acá, bueno, crecimiento de inflación en países seleccionados, ¿no? Vemos en 80-95 estaba Perú y Brasil con inflación muy alta, poco crecimiento, y teníamos a Panamá, Colombia y Chile con baja inflación y un crecimiento más o menos importante. Del 96 al 24 tenemos Argentina con una inflación muy alta, ¿no? Bajo crecimiento, México con bajo crecimiento, inflación moderada, tenemos Colombia, Chile, Perú y Panamá en mejor posición, ¿no? Bueno, ¿qué hubiera sucedido si no se tomaban las medidas necesarias para el desarrollo, ¿no? Llamamos en este caso el crecimiento promedio del Perú ha sido desde el 94 3.6. Si no se hubieran hecho las reformas,
estaríamos creciendo 2.1. Y esto es la tasa de pobreza, ¿no? Es, digamos, que disminuye conforme el país va creciendo. Nosotros logramos reducir nuestra pobreza en el 2019 a cerca del 18%, cuando en el 2004 estábamos en más de 60%. Con el COVID bajó o sea, empeoró la pobreza y ahora se está tratando de ir bajándola gradualmente. Bueno, este es un poco un resumen de lo que pasa con nuestros países cuando tomamos buenas y malas medidas, ¿no? Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que adoctrinar a nuestra gente y decirle, miren, seamos realistas, no podemos estar teniendo medidas para la tribuna, o sea, los de izquierda viven de la pobreza, o sea, cuanto más pobres tienen, ellos están más felices, ¿no? A nosotros nos interesa eliminar la pobreza, que no hayan pobres y que ésta se reduzca. En fin, no quiero aburrirlos más, pero les agradezco la atención y espero que estos números les hayan servido.